CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el ministro y ex senador, pero ahora ministro de las Express, José García Ruminota. Hay muchísima ansiedad y muchas ganas de saber cuál es el calendario para votación de esta mega reforma propuesta por el gobierno y mucho más el ambiente en el segundo piso y con los ministros. Este comité político que parece que salieron chispas o no. ¿Cómo está la relación con la oposición? Temas que vamos a conversar hoy en vivo y en directo en CNN Prime, que comienza con estos titulares. Continúa la discusión en la Comisión de Hacienda del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno. Hoy la oposición amenazó con incorporar hasta 1.300 indicaciones al proyecto. Esto en medio de las tensiones generadas por la decisión de la moneda de avanzar rápido en la tramitación legislativa. Sorpresiva caída de 0,1% en la actividad económica de marzo, a pesar de que el mes tuvo un día hábil más que en 2025. En el IMASEC influyó una menor producción de bienes, tanto en la minería como en el sector agropecuario, silvícola y la pesca extractiva. Con esta variación, el indicador acumula 3 meses de retrocesos. El gobierno aún no sabe si subirán o no los precios de los combustibles a contar de este jueves. Esto a pesar de que distintos analistas prevén un incremento de 30 a 35 pesos por litro de benzina. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que gracias al ajuste de marzo el país está en un plató que da cierta flexibilidad de acuerdo a la ley. Y en temas internacionales, el alto al fuego en Medio Oriente está siendo puesto a prueba luego que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos en el estrecho de Hormuz hoy lunes. Donald Trump aseguró que 7 embarcaciones iraníes fueron derribadas como un ataque en represalia a las acciones que el régimen llevó a cabo más temprano. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, el PIB de Chile cayó 0,3% el primer trimestre de este año, cifra preliminar que se conoce luego de que el Banco Central informara que el IMASEC de marzo disminuyó 0,1%. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Por tercer mes consecutivo, el IMASEC trajo malas noticias. La actividad económica cayó 0,1% en marzo, sumándose a las cifras negativas de enero, que bajó 0,5%, y febrero, que disminuyó 0,3%. El dato sorprendió al mercado e incluso el gobierno podría repensar las estimaciones para el crecimiento del año. Tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas. Tenemos que estar siempre dentro de las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente y veremos los ajustes que hagamos. Con este dato, el primer trimestre cierra preliminarmente con una caída en la actividad de 0,3%, una cifra que se suma al aumento del desempleo conocido hace unos días atrás y que complica las proyecciones de crecimiento para el año. Llevamos, yo diría, algo así como 5 meses de indicadores de actividad que decepcionan las expectativas, 3 meses de caída, algo que no veíamos desde el año 2023, donde se discutía en Chile si es que el país iba a entrar o no en una recesión. Todavía no considera todos los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, que también está generando mucha incertidumbre. Se pone muy cuesta arriba, la verdad. Incluso, a mi juicio, crecer 2% hoy día se ve como muy exigente. Lo que explicó el débil desempeño de la economía en marzo fue la producción de bienes, donde la minería cayó 6,5%, resto de bienes 4,8% y las manufacturas bajaron 2,6 puntos. Por otro lado, el comercio creció más de 5%, aunque no logró contrarrestar las otras disminuciones. Son los sectores de oferta, sectores primarios, los que están mostrando un desempeño especialmente débil, con caídas en minería y también en otros sectores que incorporaría pesca y agricultura. Hacia lo que viene, seguiríamos viendo una economía más bien debilitada, pero con un repunte tal vez algo más marcado en el segundo semestre del año, para cerrar el año con un crecimiento de 1,8%. Por lo tanto, es importante poner el énfasis en reformas estructurales como la que está presentando el gobierno, de forma tal, ¿no es cierto?, de aspirar a tasas de crecimiento más elevadas a futuro. Para los expertos, la debilidad de la economía, junto a las mayores presiones inflacionarias por el shock externo del conflicto en Medio Oriente, dejan al Banco Central en una encrucijada. Cada día que el shock de precios de combustibles no se resuelve, se hace más probable que la entidad eventualmente
necesite aumentar su tasa, pero la debilidad de la economía haría muy incómodo dicho aumento de tasas. Los expertos ya estiman un crecimiento incluso debajo de 2% este año y el próximo 12 de mayo se conocerá el informe de finanzas públicas con las actualizaciones de Hacienda. En definitiva, limita bastante las perspectivas de crecimiento a lo largo del año. Ya toda vez que, por ejemplo, para lograr un crecimiento en torno a un 2% de aquí al cierre de año, deberíamos esperar que durante los próximos 3 trimestres restantes el crecimiento esté en torno a un 2,7% o superior. Y evidentemente eso es bastante lejano a las cifras que estamos viendo actualmente. La mayoría de las proyecciones yo creo que se van a ir sesgando a la baja. En nuestro caso ya estamos proyectando un crecimiento de un 1,8% para el cierre del 2026. Luego de conocer el negativo IMASEC de marzo, el dólar subió y superó los 900 pesos esta jornada y la bolsa de Santiago cayó más de 1%. Vamos a seguir avanzando a otras informaciones nacionales relevantes en CNN Prime. Cuando son las 8:06 les contamos qué expectación han generado las palabras del ministro de Hacienda, quien aseguró que gracias a las modificaciones al MEPCO se podría amortiguar el alza de los combustibles de esta semana. Esto tras las proyecciones de expertos que esperan un alza de 30 a 35 pesos en el valor de la gasolina para este jueves. Sebastián Riz tiene el informe. Bastaron unas cuantas palabras del ministro de Hacienda para hacer brotar una esperanza en tiempos en donde, económicamente hablando, las buenas noticias no han aflorado como muchos quisieran. ¿Quién le dijo que van a volver a subir? Veamos cómo les va a los expertos, pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad. Hay mucha estridencia, cualquier experto opina. Tranquila, vamos a ver cómo va. Así el ministro de Hacienda Jorge Quirós respondía en el programa Estado Nacional de TVN, poniendo en duda una posible alza de más de 30 pesos en el litro de gasolina que diversos expertos proyectaban para este jueves. Palabras que el titular de Hacienda profundizó. Las proyecciones se entregan solamente con el diario oficial, son oficiales, no podemos especular ahora públicamente sobre los precios del día de mañana, pero estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora conforme a la ley, porque esto se hace conforme a la ley, no es una decisión discrecional. Vamos a buscar todo lo posible para que no ocurra, pero tenemos que verlo conforme a la ley. Lo cierto es que la opinión transversal entre los expertos es que el precio de la benzina debería subir entre 30 y 35 pesos y el diésel disminuir su costo o mantenerlo. Esto por el cierre del estrecho de Hormuz en medio del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, que ha disparado el precio del petróleo hasta los $126 el barril de Brent. Cifras históricas que afectan a nuestro país, que importa casi el 100% del combustible que utiliza. El alza en las gasolinas se debe al aumento del tipo de cambio y del precio internacional del Brent en las últimas semanas, como también al precio del producto ya refinado de gasolina en la costa del Golfo de Estados Unidos, que es el mercado de referencia. Lamentablemente, mientras el conflicto perdure con el estrecho de Hormuz cerrado, donde los buques petroleros no pueden transitar, es decir, el canal de distribución está cerrado y eso provoca una restricción de oferta. Eso hace que los precios suban. Y mientras eso no se resuelva, posiblemente ahora a finales de mayo vamos a tener posiblemente otra alza de precio. Futuro incierto que genera incertidumbre y que comenzó cuando, mediante decreto, el Ejecutivo realizó cambios en el mecanismo de estabilización de combustibles, que igualó los precios internacionales con los nacionales y produjo una alza histórica que bordeó los 400 pesos por litro. Decisión que, según el jefe de Teatino 120, permite ahora subsidiar futuras alzas sin que impacte de lleno el bolsillo de las personas. Tal cual ocurrió en la primera gran alza del combustible, lo que ocurrió, ¿cierto?, en marzo, sin duda que ahí dejó de operar el MEPCO. Lo que está ocurriendo ahora es que está operando de manera más bien parcializada, y eso significa que ante aumentos adicionales del precio del petróleo tenemos incrementos que son de manera más controlada. Estamos hablando del orden de 30 pesos por litro. Sin embargo, el MEPCO no tiene los fondos suficientes y necesarios para absorber todo el alza de los combustibles, porque estas subidas y bajas lamentablemente están siendo de un día para otro. ¿Ya? Si el presidente de Estados Unidos hace un anuncio, ¿cierto?, los precios pueden subir drásticamente o los precios pueden bajar drásticamente. Fue el miércoles 15 de abril cuando se informaba oficialmente que el precio de la benzina de 97 octanos subía a 22 pesos el litro, menos de 10 pesos de lo que proyectaban los expertos. Discrepancia entre las cifras que genera esperanza en los bolsillos de los chilenos a pocos días de que ENAP dé a conocer las nuevas fluctuaciones de los combustibles. Porque efectivamente el Ministerio de Hacienda sí tiene la posibilidad de modificar eventualmente, digamos, la información de cómo se calcula
eventualmente el precio de referencia. Fundamentalmente es un cambio que lo hace la CNE. Obviamente hay una coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la CNE, donde ellos pueden modificar parámetros del precio de referencia de tal forma que el precio de referencia inclusive se reduzca ese precio, que es un precio, digamos, teórico, de tal forma que se pueda gatillar, en cierto modo, un subsidio más alto. Por lo tanto, eventualmente no es un escenario descartable como tal, porque ya hace 3 semanas ocurrió. El Ministerio de Hacienda deberá mandar el informe este martes a la Empresa Nacional del Petróleo, institución que informaría este miércoles en la tarde una posible nueva alza en los combustibles. Esto mientras millones de chilenos esperan que los pronósticos de la mayoría de los expertos se equivoquen y la esperanza de un golpe menos duro al llenar el tanque se vuelva realidad. Hoy comenzó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, a quien la Fiscalía le imputa los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y el uso malicioso de instrumento privado y público. Mañana la Fiscalía y los querellantes pedirán las medidas cautelares y comienza la intervención de la defensa. Juan Cristóbal Cható con la nota. Fueron 2 años de investigación para llegar a este lunes, día en que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente formalizó la indagatoria contra el exdiputado Joaquín Lavín León y otras 3 personas. En el caso del exparlamentario, se le imputan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento público y privado mercantil. La causa tiene 3 aristas principales. La primera apunta a la presunta rendición de facturas ideológicamente falsas emitidas por la imprenta MMG por servicios que, según el Ministerio Público, no se realizaron con el objetivo de saldar deudas personales o de campaña. Entre los años 2015 al 2022, el imputado Joaquín Lavín León, en su calidad de funcionario público como diputado de la República, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos, a través de las cuales obtuvo fraudulentamente fondos del Congreso Nacional, con cargo a los cuales pagó deudas de campaña y otro tipo de servicios personales adeudados a la empresa Imprenta MMG, generando un perjuicio fiscal que asciende al menos a 10.896.109 pesos. Otra de las aristas, y quizás la más compleja para el parlamentario, es la relacionada con Social Task, software financiado, según la Fiscalía, con fondos del Congreso que habrían sido utilizados para fines electorales. Lavín incluso habría contratado al creador del programa como asesor parlamentario con fondos del Congreso, a pesar de tener dedicación exclusiva a la creación, implementación y desarrollo de la plataforma, cuyos servicios se vendían a otros parlamentarios y candidatos. En conjunto con el coimputado Felipe Vázquez Diegues, desarrolló un proyecto que denominaron Social Task, consistente en una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos. El financiamiento por parte del Congreso no consistió solamente en los pagos realizados directamente a la compañía y que constituían materialmente los principales ingresos de Modo 74, sino que además el Congreso financió la totalidad de la infraestructura de la prestación de servicios de Social Task. En el caso de Social Task, la Fiscalía cifra el fraude al fisco en cerca de 177 millones de pesos. Parte de esa arista se cruza también con la tercera, que es por el delito de tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, se originan gestiones irregulares que habría hecho Lavín en la municipalidad de Maipú, abusando su cargo como diputado del distrito y esposo de la alcaldesa en ejercicio, incidiendo en despidos masivos y contrataciones a personas de su confianza y sacando bases de datos del municipio para alimentar el software Social Task. Principalmente en orden a 2 cosas. Por un lado, a la obtención de bases de datos que tenían un valor económico evidente porque tenían datos sensibles tanto de vecinos como de funcionarios, como también influencias para desvincular personas y contratar personas en cargos estratégicos al interior del municipio. Esas fue las 2 formas que utilizó el diputado Lavín para ejercer influencias al interior del municipio. Durante la audiencia de hoy solo expuso la Fiscalía con la lectura de los hechos imputados, por lo que mañana se espera que soliciten medidas cautelares y sea el turno de la defensa. Estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, yo ya lo he dicho en otras oportunidades. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa
y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia. Aquí el Ministerio Público, cuando cuenta la formalización, cuenta una historia que él se explica de acuerdo a su visión del caso y que obviamente esa visión del caso, a nuestro juicio, no se condice con la realidad, y nuestra obligación como abogados defensores es precisamente mostrar al tribunal que esto tiene un lado B, que el lado B obviamente el Ministerio Público no lo presenta por cuanto es contrario a su propio interés. Este martes a las 9 de la mañana se retoma la audiencia y una de las principales incógnitas es la medida cautelar que pida la Fiscalía. Al menos algunos querellantes ya han apuntado a que solicitarán la prisión preventiva para Joaquín Lavín León. Y en otras materias judiciales, la Policía de Investigaciones allanó la Municipalidad de Peñalolén para incautar el computador que utilizaba la exalcaldesa Carolina Leitao. Esto en medio de una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La querella fue interpuesta por el actual alcalde Miguel Concha debido a que se habría detectado un déficit de al menos 12.000 millones de pesos en diciembre de 2024, mes en el que comenzó la gestión de Concha. Frente a esto, Leitao afirmó a través de un comunicado haber entregado su computador el año 2024 cuando dejó el cargo y según los protocolos. Para nosotros es muy valioso que la investigación avance. Presentamos la querella hace cerca de 2 meses y ya tenemos las primeras incautaciones, lo cual es una buena noticia porque lo hemos dicho además en varias ocasiones que aquí no existen defensas corporativas y todo lo contrario, tenemos que defender el patrimonio del municipio de Peñalolén. Tanto los equipos municipales como todas las personas que están ligadas a estos computadores lo entregaron de manera voluntaria, sin ningún tipo de impedimento y para que se investigue hasta el fondo qué es lo que sucedió con este déficit. Bueno, en la Municipalidad de Peñalolén se realizó una diligencia de carácter voluntario que consistió en la incautación de 10 computadores, 2 notebooks, un disco duro, que dicen relación con la investigación de hechos que habrían ocurrido en dicha municipalidad en el periodo de la alcaldesa Leitao y que son materias reservadas en cuanto a la investigación, pero el día de hoy se realizó esta diligencia por parte de la brigada respectiva de la Policía de Investigaciones en cuanto a la obtención de estos medios de prueba que entendemos van a ser de utilidad para el desarrollo de esta investigación. Es una fecha emblemática, el 1 de junio va a ser la primera cuenta pública de José Antonio Kast como presidente de la República y el gobierno quiere que para esa fecha el proyecto de reconstrucción ya esté en el Senado. Sin embargo, Francisca Cárdenas nos muestra que el paso por la Cámara de Diputados va a ser bien complejo como para lograr cumplir ese plazo. Por favor, empecemos a tramitar el proyecto. ¿Era un poco tensa la comisión o no? No por mi lado, por lo menos. Así, con peticiones de acelerar la tramitación del llamado Plan de Reconstrucción ingresado por el gobierno, terminaba tensa la primera sesión de esta semana de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que espera poder votar esta semana una iniciativa que busca principalmente reactivar la economía y que la moneda pretende llevar como hito legislativo a la primera cuenta pública. Alegamos nos tratan de dictadores porque no se le da la palabra, pero se toman 20 minutos antes de empezar la sesión con puras nimiedades que no ayudan en nada a los chilenos. Puntos políticos, puntos para la prensa. Así no vamos a avanzar nunca. Votar rápidamente un proyecto que le entrega privilegios al 1% más rico a costa del 99%. Y que lo que nosotros vemos finalmente es una práctica poco democrática en donde el ministro, en vez de querer responder las preguntas, arranca. Más de 2 horas de sesión donde poco se discutió sobre lo técnico, el debate estuvo enfocado en los plazos, porque mientras el Ejecutivo busca resolver la votación esta semana en la comisión, la oposición invocó artículos del reglamento de la Cámara para poder tener más tiempo, pese a que esta semana vence la suma urgencia del proyecto, 15 días que tenían los diputados para despacharlo. Pensamos que esto es urgente, o sea, tenemos 900.000 desempleados. Tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas, los 900.000 desempleados no pueden esperar. Este es un proyecto reactivador, tremendamente reactivador, así que esto tiene urgencia y queremos ir rápido y empezar a levantar el país.
Una vez despachado de Hacienda, el proyecto pasaría la próxima semana a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara para luego votarlo en sala, donde serán claves los votos del PDG, bancada con 13 diputados. Todo antes del 21 de mayo y el inicio de la semana distrital. Mira, si insisten en votarlo, les vamos a colocar 1.300 indicaciones para no sacarlo en el tiempo que corresponde, porque necesitamos debate, necesitamos que la gente, que la ciudadanía escuche argumentos de expertos. Pongámonos a trabajar en la solución, eso es lo que nos pide la gente. Entonces, si alguien quiere presentar 1.300 indicaciones, mire, todas las que digan relación con recursos públicos las voy a declarar admisibles. Y el resto las vamos a votar con la rapidez que corresponde. Uno de los puntos polémicos del proyecto es la propuesta de invariabilidad tributaria, una medida que apunta a fijar reglas impositivas estables por hasta 25 años para proyectos superiores a 50 millones de dólares, mecanismo planteado por el gobierno como una señal de certidumbre para atraer capitales, tanto extranjeros como locales. Nosotros hemos venido a conversar y a dialogar, a entregar nuestras propuestas, por ejemplo, en la rebaja en el impuesto de primera categoría, no hacerlo del 27 al 23 de una sola vez, sino que con etapas también de evaluación. Por ejemplo, hemos planteado hacerlo del 27 al 25% dentro de los 3 primeros años. Este martes, la comisión recibirá el Consejo Fiscal Autónomo en una semana que podría estar marcada por emplazamientos, lo que complica las aspiraciones del Ejecutivo de poder comenzar el segundo semestre con el proyecto de reconstrucción nacional ya despachado a ley. El mercado de los suplementos alimenticios está viviendo un momento clave. Las altas exigencias para la creación de nuevos productos y la falta de regulación en su venta son algunos de los temas que han levantado desde la industria. Conocemos más en la siguiente nota. Según datos entregados por la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, en 2022 prácticamente la mitad de los chilenos declaró haber consumido suplementos alimenticios en los últimos 3 meses. Una realidad que se vuelve cada vez más cotidiana, pero que también esconde un problema. Hoy día la regulación no reconoce los medicamentos complementarios y esto ha generado varios temas. Uno es un problema que puede tener repercusiones en salud pública porque hay un mercado negro creciente que se está vendiendo todo tipo de activos herbales que no están regulados. Falta de regulación que acusa a la industria, en donde no solo puede ser perjudicial para la salud, sino para la implementación de nuevos y mejores productos. La buena regulación permite que la innovación avance. Lo contrario, cuando una regulación traba la innovación, el país completo se ve retardado en la producción y en el avance, sobre todo para los consumidores. Hoy en Chile estamos, ¿no es cierto?, con una regulación que es muy antigua. Por ejemplo, del año 2002 tenemos algunas resoluciones que no permiten fortificar varios tipos de productos. Pero también en la forma en que hoy la regulación ve a los suplementos alimenticios, que en algunos casos son considerados como medicinas. Entonces la investigación en Chile, al menos en el área de nutracéuticos, choca con un freno regulatorio. ¿Cuál es el freno regulatorio? Que no existe una categoría legal en la cual se puedan comercializar los productos naturales con alto valor y con beneficio para la salud. Y eso está frenando, por un lado, la investigación aplicada, por otro, está haciendo que los investigadores y emprendedores se vayan de Chile. A un problema de salud pública y de sentido común. Así como hay la melatonina en Estados Unidos es un suplemento alimentario, en Chile es medicamento. Hay países que efectivamente tienen esto mucho más regulado y de mucho más fácil disposición. Razón que eleva los precios para desarrollar nuevas alternativas, y es que según cifras de Alimsa, los costos de validación clínica escalan hasta los $200.000. Esta regulación finalmente pone en riesgo la salud de las personas y ahí es donde tenemos que ir avanzando. Encontrar ese camino para que la autoridad mejore la regulación y la regulación finalmente vaya a favor de las personas. Y vaya a favor de las personas porque va a encontrar productos de muy buena calidad, regulados, que vamos a saber las composiciones que tiene y además de eso vamos a saber qué hace bien y qué es saludable. Industria de los suplementos alimenticios que buscan más y mejores regulaciones para poder seguir siendo opción para todos los chilenos. Bueno, atención también con lo siguiente, porque la Fiscalía realizó hoy una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor, las que incluyeron la casa del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y las dependencias del Centro Deportivo Azul, lugar de entrenamiento, Universidad de Chile.
Los detalles con Felipe Gallardo. Una imagen que tardará mucho tiempo en borrarse. La Policía de Investigaciones abandonando el Centro Deportivo Azul tras horas de allanamiento por el caso Sartor. Tomé la decisión de no postularme para la elección. Hace 2 semanas, el accionista mayoritario de Azul Azul y entonces presidente de la Sociedad Anónima renunciaba a su directorio. Él dijo venía a ordenar la casa. Hoy, esa casa fue allanada. El CDA, así como las oficinas de otras empresas vinculadas a Clark y la propiedad de Azul Azul, fueron visitadas por la PDI y la Fiscalía. El expresidente es investigado al menos por presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la ley de mercado de valores. Se han obtenido distintos medios de prueba, tales como documentos, computadores y otros dispositivos que entendemos van a permitir desarrollar las próximas diligencias que están en curso en esa causa. Nosotros no somos parte de este proceso judicial, existe una orden que indica que se incaute cierto tipo de documentos, por tanto la arista concreto o el caso puntual de que trata excede al conocimiento que podamos tener porque desconocemos los escritos de dicha causa porque no somos parte de ese proceso. Visitas de los investigadores que también se dieron en las dependencias de Romántico Viajero S.p.A., propiedad de José Ramón Correa, utilizada para hacerse el control del 21% de las acciones de Azul Azul en enero de este año. Misma sociedad que hace unos días designó como director dentro de la concesionaria al exministro de Estado José Miguel Insulza. Como abogado del club, como abogado de Sociedad Anónima, no me corresponde emitir pronunciamiento respecto a situaciones que puedan ser de un director, en este caso puntual de José Ramón. Nosotros hemos estado abocados a colaborar con la Policía de Investigaciones durante estas 3 horas, entonces desconocemos si eventualmente se ha llevado una actuación respecto a otra sociedad, los alcances, la extensión, la documentación requerida, desconozco esa información. En la lista de oficinas allanadas también aparece Redwood S.p.A., sociedad fundada por Michael Clark, y que en el pasado presentó servicios a Ñublense y Huachipato, y a sus ex dueños, Patricio Kimblinski y Victoriano Cerda. Todo esto da cuenta de la importancia de haber legislado para conocer los beneficiarios finales, transparentar las sociedades anónimas deportivas, aumentar las facultades de fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Qué mejor que la clarificación con facultades que uno pueda investigar y que el IND también pueda, tanto como la CMF, llegar a los verdaderos dueños de los clubes y que no haya tanta especulación. Eso es lo que uno quiere. Pericias que apuntan al difuso origen de los fondos utilizados por Sartor para hacerse el control de Azul Azul en 2021, fecha desde la cual la opacidad se ha posado sobre Universidad de Chile. Nos acompaña en CNN Prime el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Hay hartas preguntas. Lo primero, respecto de esta mega reforma, se termina la suma urgencia este miércoles. Para que conversemos de los plazos, ¿cuál es la decisión? A ver si nos puede adelantar, ¿cuál es la decisión del gobierno respecto de la suma urgencia? La decisión es repetir la suma urgencia. Esto significa 15 días hábiles adicionales para la tramitación del proyecto, naturalmente en la Cámara de Diputados. ¿Se renueva mañana? Se renueva. Mañana esperamos ingresar la urgencia. Ya, o sea, noticia fresquita, mañana se renueva la suma urgencia de este proyecto. Por Así es. 15 días hábiles. Por 15 días hábiles. La idea del gobierno o la meta que se han impuesto es votar en general en la Comisión de Hacienda esta semana y en particular la próxima. Sí, eso es lo que nos comunicó el día de hoy el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Agustín Romero. Pero eso es lo que ustedes también le han pedido a él, es una idea concordada, me imagino. Pero ha sido muy de él, muy de poder agilizar la tramitación por varias razones. Yo escuchaba atentamente mientras esperábamos la entrevista que hay quienes dicen, mire, esto es antidemocrático, esto hay que tomarse su tiempo. Sí, porque la oposición está muy molesta porque dice que ustedes en el oficialismo, tanto el gobierno como los parlamentarios oficialistas, no dan espacio para una discusión pausada. Yo creo que ha habido espacio, incluso más que suficiente. Lo que pasa es que cuando las materias tributarias comienzan a afectar la decisión de consumidores y de inversionistas, esto no puede ser algo eterno, tiene que ser rápido. Yo quiero poner un ejemplo súper concreto. A ver. El proyecto contempla
una exención transitoria por un año para el stock de viviendas nuevas, de tal manera de que en la medida que esas viviendas se vendan nos permita reactivar fuertemente la construcción y sobre todo los 200.000 empleos que genera la actividad de la construcción. Y vamos a volver aquí. Si nosotros nos demoramos en que esto sea ley, demoramos la reactivación de la construcción, demoramos la reactivación del empleo. Entonces, si se demora la ley, se demora la reactivación. Ese es un punto y vamos a volver a aquello. Si se demora, dice usted entonces esta ley, se demora la reactivación, por eso ustedes están apurados. Antes que vayamos a profundizar en las críticas de la oposición, le pregunto, ¿el objetivo del gobierno sería que esté despachado al Senado antes del 1 de junio? A mí me encantaría porque... Esa es como la meta del gobierno. Sería una muy buena señal para el país, sería también una buena demostración de que lo que decimos en los discursos se transforma en realidades. Todos decimos que queremos más empleo, que queremos más inversión, que queremos más crecimiento, que queremos una economía más dinámica. En fin, tenemos la gran oportunidad de hacerlo realidad. Pero ya está desechada la idea inicial del ministro Quirós, que soñaba con que para el 1 de junio estuviera aprobado este proyecto. Eso está claro que no va a pasar, ¿no? No sé si la intención del ministro Quirós era que estuviera aprobada por ambas cámaras. No, usted dice que más bien por el Senado, o sea, por la Cámara de Diputados. Yo creo que era por la Cámara, yo creo que él lo decía por la Cámara. Si es que logran llegar al 1 de junio con este proyecto aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cuándo creen, de lograr la aprobación en el Senado, que podría ser ley? ¿Cuál sería una meta razonable? Sería maravilloso pensar que si entramos el 1 de junio, a fines de junio, mediados de julio, no más que eso en realidad. Que fuera ley. Claro, que fuera ley, porque eso nos permite, tal como dije, que la reactivación parta cuanto antes, porque es una necesidad. Las cifras que hemos conocido hoy, Mónica, son muy, muy preocupantes. Que el mes de marzo haya sido un mes negativo en cuanto a la actividad económica. Yo reconozco que fue buena para el comercio, fue buena para los servicios, pero muy mala en la minería. Y es muy curioso además porque la minería y sobre todo el cobre está teniendo un muy buen precio. Entonces cabe preguntarse qué nos está pasando, que a pesar del buen precio que existe y del interés que debieran tener las empresas mineras por producir más, eso no está ocurriendo. Entiendo su punto, sin embargo la oposición... y no solo en el fondo el Frente Amplio, el Partido Comunista, sino también incluso la Democracia Cristiana, el senador el ahora diputado, antes senador Bianchi, dicen no se va a poder recibir la gente necesaria en audiencia. Estamos legislando a matacaballo y les parece que esto es realmente poco democrático. ¿Podría la oposición, primero que le conteste eso para después preguntarle cuál es la táctica, porque ya han anunciado cuál es? ¿Qué les contesta frente a eso? La necesidad, será muy importante la reactivación, pero más importante es tener un proyecto bien hecho, sobre todo que trae reformas relevantes. Poco democrático. Las dos cosas son importantes, el proceso es enteramente democrático. Mónica, yo quiero recordar que cuando nosotros recibimos, esto fue el año 2014, la reforma tributaria en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, siendo su ministro Alberto Arenas, estuvimos un día completo escuchando audiencias. Era presidente de la Comisión de Hacienda el senador Andrés Saldívar. Un día entero. Yo no recuerdo a cuántos académicos, a cuántos decanos de las facultades de economía, a todas las entidades que agrupan a la Confederación de la Producción y del Comercio, a las agrupaciones de trabajadores. Lo que quiero decir es que cuando se quiere, se puede. O sea, ¿usted le pediría que trabajen más a los diputados, que trabajen más intensamente? Es perfectamente posible, hoy, más aún hoy día, con toda la tecnología que tenemos, de poder escuchar y de poder recoger lo que son las inquietudes de distintos gremios y de distintos sectores en torno a este proyecto. No solo las reuniones pueden ser presenciales, también pueden ser a través de... O sea, ¿no le parece válida la preocupación de la oposición? Lo encuentro más bien una excusa y una razón para dilatar que un genuino interés de querer profundizar, de querer discutir. No toda la oposición, Mónica, sí, porque en eso también uno tiene que ser claro. ¿Y entonces cuál sería el interés real? ¿Intentar que no esté aprobado para el 1 de junio? Es muy probable que eso sea un interés de algunos sectores, no de todos. Para que no pueda llegar el presidente Kast
en la cuenta pública decir que esto ya está aprobado en la Cámara de Diputados? Sí, o sea, ¿No tener ese hito? Probablemente puede ser eso, puede ser en algunos también el interés de querer profundizar sobre alguna materia. Nos amenazan con 1.300 indicaciones. Esa ha sido una de las tácticas legislativas que ha planteado la oposición. ¿Pueden retrasar así la tramitación? Lo que pasa es que la ciudadanía debe saber de que hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y dentro de esas iniciativas exclusivas están todos los temas tributarios, están todos los temas de gasto fiscal. Por lo tanto, es muy probable que muchas de esas indicaciones finalmente sean declaradas inadmisibles de conformidad con nuestra Constitución política. O sea, usted me está diciendo que dado que la mayoría de las cosas que trae esta reforma son tributarias y por ende son iniciativa exclusiva del presidente, ¿cree que no va a surtir efecto la táctica de la oposición de retrasar el proceso legislativo? Espero que no, sinceramente espero que no, porque claro, va a depender de las indicaciones que presenten, pero en general se trata de materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Vamos al PDG. ¿Cuándo van a ingresar los proyectos comprometidos con el Partido de la Gente entre usted y ellos, entre el gobierno y ellos? Y se lo pregunto porque la exigencia del Partido de la Gente es que ingresen ya, porque la idea es que el acuerdo, dicen ellos, es que fuera en paralelo. ¿Cuándo van a ingresar estos proyectos? Efectivamente, el acuerdo fue que ingresen en paralelo. ¿Cuándo ingresan? Yo sé que no he tenido la oportunidad de hablar hoy día con el ministro de Hacienda, porque sé que el sábado estuvieron trabajando los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y los equipos técnicos del Partido de la Gente, pero lo más pronto posible. Nuestro interés y nuestra intención verdadera, absoluta, es por supuesto cumplir con esos plazos. ¿Honrar ese acuerdo? Honrar ese acuerdo, absolutamente. ¿Es una cosa de días? Debiera ser de días. ¿Incluso de horas? Mónica, no he hablado con el ministro de Hacienda, a veces estas cosas fluyen más rápido de lo que uno se imagina, pero debiera ser cosa de días. Ya, y usted garantiza que se van a tramitar en paralelo. Y se van a tramitar en paralelo. Ahora, esto no va a ser una devolución vía descuento automático del IVA, sino que va a ser una especie de bolsillo electrónico. Va a ser una especie de bolsillo electrónico. Acotado a un grupo de remedios. Acotado a un grupo de remedios. Lo más probable es que vamos a comenzar por un segmento de la población que después, y eso va a quedar en la misma ley, lo vamos a ir extendiendo a otros segmentos con un paquete de medicamentos que también después puede ir creciendo. Un poco como partió el auge, ¿no? Como partió el auge, exactamente. Estilo auge. Estilo auge. Eso fue lo que conversamos en estas... Lo mismo para los pañales. Es que los pañales yo creo que es distinto, ¿no? Porque... No digo que se amplíe la cantidad de población, probablemente. Lo que pasa es que en el tema de los pañales, Mónica, también hay que ver, porque en la ley de presupuesto de cada año se fueron incorporando recursos para pañales a través de los servicios de salud. Hay municipalidades que también tienen programas de apoyo para los pañales, en fin. ¿Incluye el acuerdo con el PDG sí o no la garantía de que las pymes van a quedar en una tributación de no más de 12,5%? ¿Eso lo puede aclarar o no? Mónica, sí, yo le agradezco mucho la pregunta porque la verdad es que se ha prestado para malos entendidos. Y lo primero que yo quiero decir es que el presidente lo prometió en su campaña, que la tasa permanente de impuestos de primera categoría para las pymes iba a ser 12,5. ¿Pero se lo prometieron al PDG o no? Es que, solo le pido que me permita explicarlo porque es muy importante. Ya. Luego, en febrero, cuando estábamos funcionando en la oficina del presidente electo, el presidente se reunió con los dirigentes de las pymes y le reiteró el compromiso. Luego de ello hubo dirigentes de las pymes que comenzaron a decir, queremos que esté en este proyecto. El ministro Quirós, doy fe de ello, manifestó muchas veces, yo tengo un problema técnico para no ponerle en este proyecto. Por un lado, cómo me afecta el informe financiero del proyecto, y dos, que yo creo que hay que hacer más cosas de las pymes, no solo el 12,5. Ya, entonces tal vez entiendo que el compromiso es, se va a impulsar la promesa de campaña, pero más adelante. Exactamente, ese es el compromiso del... ¿Antes qué? Del ministro Quirós, es el compromiso del presidente de la República, y se va a impulsar en un proyecto separado, porque además se quiere poner en ese proyecto otras cosas más. Otras cosas más, que hay una cosa muy importante, y es que hoy día las pymes se definen
hasta ventas de 100.000 unidades de fomento. Lo van a graduar. Y lo vamos a graduar. Porque más escalonado. Claro, porque es lógico. Si no, lo que ocurre es que una pyme pasaría del 12.5, si sobrepasa las ventas que las definen, pasarían inmediatamente al 23. Ok, va a ser escalonado. Le pregunto, oiga, está súper polémico. ¿Cómo estuvo intenso, parece, el comité político de hoy día? Hay varias crónicas, entre ellas una que del diario La Tercera, en el cual da cuenta de una suerte de enfrentamiento y de aclaración entre Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del segundo piso, con el senador Arturo Esquella. ¿Cómo están las relaciones entre el segundo piso y el equipo político? Que me va a decir que bien, pero es que como lo políticamente correcto. No, pero es que estuvo mucho más tranquilo de lo que a veces se dice o de lo que a veces se comenta. Hemos tenido diferencias y yo creo que en todo equipo de trabajo se producen diferencias. No la esconde, usted dice, han habido diferencias. Pues han habido diferencias. Entre el equipo político y el segundo piso. Digo, para que no nos pisemos la capa entre superhéroes. O sea, yo diría que más que entre el segundo piso y el equipo político ha sido entre personas que componen estos ámbitos, digamos. Y es enteramente legítimo y también uno siente que tenemos una enorme responsabilidad, la responsabilidad como ministros del presidente Kast de acompañarlo en su gestión, de que su gestión sea exitosa, y ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero ¿cuál ha sido la principal diferencia? ¿Es el tope entre los roles finalmente? Porque ha pedido, y lo pidió públicamente, también aquí sentado donde está usted, Arturo Esquella, presidente de un partido, el partido del gobierno, del presidente de la República, aunque ya no esté militando en él, pero el partido de origen ha pedido que el rol de coordinación política lo ejerza el ministro del Interior, algo que la ley establece así. ¿Había una suerte de tope en las funciones entre el ministro Alvarado y Alejandro Irarrázaval? Si no, no lo pediría el presidente de Republicano. A ver, yo lo plantearía de la siguiente manera. Yo diría que está fuera de toda duda de que Claudio Alvarado, en su calidad de ministro del Interior, es el jefe de gabinete, es el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe y por supuesto que sobre él está el presidente de la República. Y siempre ha sido así, desde que estábamos allá en la OPE siempre fue así y yo entendía de que... el jefe máximo después de... pero usted primero nos dice, reconozco que ha habido diferencia y después usted me dice, está fuera de toda duda, parece que ahora está más fuera de toda duda que hace unos días, que es el jefe después del presidente de la República, Claudio Alvarado. Esa es la cadena de mando. Sí, pero son roles distintos. O sea, sí, no, pero esa es la cadena de mando. Sí, sin duda. Ya. O sea, yo entiendo que yo converso... Desde la OPE, dice usted, porque dicen que en la OPE tenía mucho poder Alejandro Irarrázaval. O sea, yo me entendía permanentemente con Claudio Alvarado, teníamos oficina prácticamente al lado, nunca tuve ningún problema. Cuando era necesario hablar con Alejandro Irarrázaval, iba a su oficina. Yo diría, ¿con quién se entiende usted? Si usted tiene que reportarle a alguien, ¿le reporta a Alvarado? Básicamente con Claudio Alvarado, pero si tengo que ir a consultar algo al segundo piso... ¿Qué tipo de cosas se consultan en el segundo piso? Por ejemplo, muchas materias de comunicaciones. Ya. Muchas materias también de poder llevar más bien el control de cómo los ministerios van cumpliendo. Ese es el rol. Sí. ¿Y quedó súper aclarado hoy día en el comité político? ¿No debiera haber confusiones a futuro? Y con muy buen ánimo y con muy buena disposición. ¿Y no debiera haber confusiones a futuro? No debiera haber ninguna confusión. Ya. Y le pregunto también, ¿cómo ha visto las declaraciones públicas de el ministro Poduje, que dijo, mi único jefe es el presidente de la República, yo no voy a hacer los recortes que me pide Quirós, voy a hacer recortes, pero los que yo crea que son. Después, además, ahora se peleó recién con unos diputados de la Democracia Cristiana, un altercado, lo han dicho ellos, no es ninguna infidencia. ¿Qué llamado le haría a su colega de gabinete? Digo, porque esto puede complicar después la tramitación de otros proyectos. Somos un equipo, tenemos la obligación de ser equipo y todos tenemos que sujetar nuestra acción al interés superior de un buen gobierno. Y ese es el llamado que obviamente yo le hago a todos mis colegas ministros, siendo yo el primero en ponerme a la fila. Pero es indispensable que nos ordenemos, es indispensable que seamos todos muy colaborativos, es indispensable que todos contribuyamos al éxito del gobierno. ¿Ha faltado orden? ¿Reconocería usted que ha faltado orden? O sea, para mí las declaraciones del ministro Poduje no sé si reflejan
yo no diría que reflejan desorden, pero generan una sensación de incomodidad, por decir lo menos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si somos equipo, estamos todos detrás de lo mismo. Además, el ministro Poduje ha sido tan activo en la reconstrucción, tan activo en todo el ámbito de la vivienda. También a la presidenta del Senado, de donde usted viene recién saliendo. Usted fue presidenta del Senado también, sí. Entonces, ¿usted entiende también la molestia de la presidenta del Senado? La senadora Paulina Núñez, como presidenta del Senado, cumple un rol distinto al del ministro Poduje, claramente. Sí, por eso. Y a mí me pareció que lo que ella hizo en su minuto de salir a defender los fueros, en este caso del senador de Urresti, era lo que le correspondía a ella hacer desde su tarea como presidenta del Senado. Y por supuesto que el ministro Poduje, como ministro de Vivienda, también tiene el legítimo derecho de tener su opinión sobre un proyecto concreto, sobre una ley concreta como es la de los humedales. No debiera haber en ambas situaciones... ¿Es el tono el problema? Lo que pasa es que yo siento... Bueno, sí, es una locura la que hizo. No, Mónica, yo creo que no cuesta nada tomar el teléfono y decirle, senadora, juntémonos. Aquí se está produciendo un malentendido, nunca ha sido esa mi intención. ¿Eso podría haber hecho el ministro? Yo creo, porque yo doy fe la incomodidad que tenía y la preocupación que tenía Paulina Núñez para que esto no escalara, para que esto se resolviera como corresponde, con buena disposición, con buen ánimo, con buena voluntad. ¿Y que desafiar al ministro de Hacienda es un problema? El ministro de Hacienda es un ministro importantísimo y es también un gran coordinador, es el coordinador de las políticas públicas, sobre todo en materia de gasto, es el que lleva el control del gasto a través de la Dirección de Presupuestos, el que lleva el control de los ingresos. Entonces, por supuesto, siempre en Chile hemos visto al ministro de Hacienda como un par, por supuesto, pero que tiene misiones distintas, tareas distintas. El que manda... El que manda el presidente, el que coordina, es el ministro del Interior, sin duda alguna. Y entonces no están equivocados cuando el ministro Poduje dice que es un ministro más, con una misión importante, Quirós, pero un ministro más. Yo no tengo inconveniente con eso. Con esa frase no tiene inconveniente. No tengo inconveniente con esa frase porque esa frase tiene que estar cargada al mismo tiempo de afecto, de un compromiso sincero de ser equipo. Y yo creo que... Yo creo que en eso a todos de repente nos falta. Ya. Quiero cerrar preguntándole, nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero quiero preguntarle en una entrevista en el diario El Mercurio, el senador Rodolfo Carter dijo que le quedaba poco tiempo para rectificar a la ministra de Seguridad y que había que dar un golpe de timón en lo que había sido planteado como la primerísima prioridad de este gobierno y que se debiera venir un golpe de timón. Le pregunto derechamente, usted que maneja además la agenda legislativa, ¿se viene un golpe de timón en seguridad? ¿Hay conciencia de las críticas que hay hacia la ministra Steiner y a su gestión? Ya, ¿para qué vamos a decir que siguió el tema de la sociedad con el exmarido y los movimientos que habían habido, ¿no? Entonces, brevemente le pregunto si viene un golpe de timón, Mónica, no están conscientes. Un minuto para referirme a la situación de la sociedad, que ha sido un hecho público. A mí, de verdad, me parece que lo que se hizo con la ministra Steiner es un error muy grande, es una falta de respeto muy grande con una mujer y con una autoridad. Y lo digo porque yo cuando vi el titular de ese medio de comunicación, yo de verdad pensé que estábamos frente a una situación enormemente grave. Después cuando supe que se trataba de una sociedad constituida hacía más de 20 años, que se trataba de su ex marido, que se trataba del padre de sus hijas, de verdad que me dio mucho dolor, porque eso es meterse en la vida íntima de una familia. Ella anuló su matrimonio. Son todas situaciones familiares que producen mucho dolor, mucha eso angustia. Respecto a esa sociedad y de las críticas que usted considera injustas, a pesar de que algunos medios han reportado que sí ha habido movimiento en la sociedad, no del tipo que se le acusaba, pero en fin, ese es uno de los temas. Porque presentaron la contabilidad ante el Servicio de Impuestos Internos. Por eso, pero usted ya dio su punto respecto de eso. Pero para cerrar, lo que ha criticado
no solo Carter, que de nuevo es oficialista, porque si fuera la oposición uno podría decir, bueno, una crítica interesada, y lo que dijo también Diego Chalper, ambos dicen le queda poco tiempo para rectificar en seguridad. Bien o no viene un golpe de timón, entiendan o no entienden el tono y la urgencia de esas críticas. Todos queremos ver resultados en materia de seguridad. Nos preocupa lo que está ocurriendo con la delincuencia, con el narcotráfico, con el crimen organizado. Queremos ver cuanto antes resultados. No serán de la noche a la mañana, pero queremos ver avances. Y eso que más lo quiere es la propia ministra Steiner. Y conozco también el porqué de las declaraciones del senador Carter. Y esto tiene mucho que ver con el estado de excepción constitucional, la prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. El día que votamos la última prórroga, él dijo, yo quiero que me digan cuáles van a ser las medidas diferentes a las tomadas no, sí, en Chalper también, no por la Araucanía, también dijo lo mismo. Diferente a las tomadas en el gobierno anterior. Y se está trabajando en ello, y está trabajando la ministra Steiner, está trabajando el ministro Barro en defensa, porque entendemos que tenemos que dar respuestas que sean más innovadoras y que al mismo tiempo sean también mucho más eficaces. Ya, vamos a volver, sí, que se nos acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Yo quería mostrarle una entrevista del ex ministro de Hacienda, de la presidenta Bachelet, de Rodrigo Valdés, que a él le preguntan, él es hoy día un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, y a él le preguntan si las cosas que está haciendo Chile en materia económica son razonables o no. Lo voy a decir razonables. Porque podría usar otro calificativo todavía mejor. Y él contesta de una manera extraña, pero con mucho sentido. Él dice, mire, respecto de cómo Chile operó lo del MEPCO, lo del traspaso del precio de los combustibles a los consumidores, es lo mismo que hizo Inglaterra. No voy a decir si Chile lo hizo bien o no, pero quiero decir que lo que hizo Inglaterra está muy bien hecho. Ok. Ya pues. Entonces, lo que quiero decir, el gobierno está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas correctas, nos interesa el progreso de Chile, el bienestar de la familia, y esa es nuestra tarea. Se la pido prestada, entonces... Pero se la regalo, pues se la regalo. Se lo agradezco. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Nos quedan 4.000 temas y para hablar de seguridad le cuento que tenemos súper invitada a la ministra, así es cosa que vengan nomás. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Termina entonces CNN Prime, viene Pares Impares y luego Tolerancia Cero, lunes 4 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.